Los ángulos se miden en grados sexagesimales y en radianes. Nosotros estamos acostumbrados a utilizar el grado sexagesimal. Se define como el ángulo que se obtiene al dividir un ángulo recto en 90 partes iguales. Bien, esta definición es muy sencilla y es el que estamos acostumbrados a utilizar. Sin embargo, nos encontramos una nueva, que es el radián. El radián es una definición un poco más difícil. Si os fijáis ahí, es el ángulo central de una circunferencia que abarca un arco cuya longitud coincide con la longitud del radio de la circunferencia. Es decir, fijaros, vamos a ver el dibujo que tenéis a la derecha. Mirad, ahí tenemos, hemos dibujado un punto y una circunferencia. Vale, vamos a situar un radio que se ve ahí. Y ahora vamos a dibujar un ángulo. Ese sería un radián. ¿Por qué sería un radián? Porque si os fijáis, ese arco tiene la misma longitud que el radio. Por lo tanto, a ese ángulo que coincide se le va a llamar un radián. Bien, una circunferencia sabemos que tiene 360 grados. ¿Pero cuántos radianes tiene? Pensad un momento. Si vosotros pensáis en la fórmula de la longitud de la circunferencia, tendríamos 2pi por r. ¿Vale? Eso quiere decir que si yo empiezo a ver lo que mide la circunferencia que estoy dibujando ahí, ¿vale? Pues esa circunferencia sería 2 por pi por la longitud del radio, es decir, unas 6 veces y algo, ¿vale? 6,28 veces la longitud del radio. Por lo tanto, una circunferencia mide 2pi radianes, ¿vale? Son dos formas totalmente distintas de expresar la longitud de expresar un ángulo, ¿vale? La medida de un ángulo. Se utilizan cada una en unas situaciones distintas, pero acostumbraros a que a partir de ahora vais a empezar a utilizar mucho los radianes. Fijaros, la equivalencia es clara. 360 grados son 2pi radianes. Y por lo tanto, otro ángulo equivalente serían, por ejemplo, 180 grados, que es justo la mitad, pues en lugar de ser 2pi radianes serán pi radianes. Podríamos pensar que eso es lo mismo que decir 3,14, 15, 90 y tantos radianes. Ni se os ocurra poner eso en cifra decimal. Eso se pone siempre pi radianes. Nunca se pone la cifra decimal. Bien, por ejemplo, si yo pongo 90 grados, pues voy a tener justo la mitad del anterior, pi medios radianes. O bien, si tengo, por ejemplo, 45 grados, pues será pi cuartos radianes. A continuación, vamos a ver algunos ejemplos donde podemos ver cómo se calcula, cómo se pasa de radianes a grados y de grados a radianes. Para pasar de grados a radianes y de radianes a grados vamos a utilizar lo que acabamos de ver, que sería que 360 grados son 2pi radianes. También podemos utilizar otra equivalencia un poco más sencilla, porque facilita los cálculos, que es que 180 grados son pi radianes. Y vamos a utilizar una regla de 3 simplemente. Vamos a pasar los siguientes ángulos de grados a radianes. Pues, por ejemplo, vamos a pasar 60 grados a radianes. Para eso vamos a hacer una regla de 3. Y vamos a hacer, si 360 grados son 2pi radianes, pues 60 grados serán x. Y ahora pues hacemos nuestra operación. 60 grados por 2pi radianes partido por 360. Fijaros, tachamos arriba y abajo los grados. Quitamos las unidades que se repiten. Y nos quedarían solo radianes. Y ahora multiplicamos 60 por 2, que serían 120 pi radianes. Y ahora simplificamos 120 partido 360. Su equivalente es pi tercios radianes. Vamos a hacer otro ejemplo también. 110 grados.
Vamos a hacer exactamente lo mismo. Vamos a hacer nuestra regla de 3. Si 360 grados son 2pi radianes, 110 grados serán x. Y entonces hacemos nuestra operación. Nos quedaría en el numerador, fijaros, 220 pi radianes, y simplificamos eso. Tacharíamos 0 y ahora 22/36 se puede dividir numerador y denominador entre 2. Nos quedaría 11/18 pi radianes. Vamos a hacer justo lo contrario, pasar de radianes a grados. Y vamos a hacer solamente un ejemplo, ¿vale? Imaginemos que tenemos, por ejemplo, pi partido 18 radianes. O sea, un 18avo por pi radianes, ¿vale? Se lee habitualmente pi 18avos. Bien, pues lo que hacemos es hacer exactamente lo mismo. Si 2 pi radianes son 360 grados, pi partido 18 radianes serán x. Y hacemos nuestra regla de 3, nuestra operación. Fijaros, multiplicamos pi por 360 y lo ponemos en el modo. Bueno, tachamos los radianes arriba y abajo. Y ahora 360 por pi partido 18 entre 2pi. A continuación, 360 entre 18, que nos quedarían 20 pi partido por 2pi. Tachamos arriba y abajo el pi y nos quedaría 20 entre 2, 10 grados. ¿Vale? Es muy sencillo. Por último, vamos a ver algunas cuestiones sobre los ángulos. Bien, vamos a ver. Para colocar un ángulo siempre se coloca uno de los lados encima del semieje positivo de abscisas, el eje X, ¿vale? Y ahora, para medirlo, podemos optar por medirlo en el sentido contrario o en el sentido de las agujas del reloj. Siempre se mide en el sentido opuesto a las agujas del reloj, ¿de acuerdo? ¿Veis? Hacia arriba. Y entonces ese ángulo es un ángulo positivo. Por ejemplo, ese sería un ángulo de unos 40 y tantos grados. Si nosotros medimos en sentido de las agujas del reloj, pues lo que tenemos es un ángulo negativo. Por ejemplo, sería unos menos 40 grados. ¿Vale? Bien. Siguiendo eso, nosotros podemos establecer que, fijaros, en el semieje positivo de abscisas estarían los 0 grados. A continuación, si seguimos en sentido contrario a las agujas del reloj, tendríamos 90 grados, 180 grados, 270 grados, y cuando lleguéis de nuevo al semieje positivo de abscisas, habríamos completado los 360 grados. Bien, todos los ángulos que se sitúan entre el 0 y el 90 se dice que están en el primer cuadrante. ¿De acuerdo? Los 4 cuadrantes en los que se divide unos ejes de coordenadas, pues cada uno se llama de primer, segundo, tercer y cuarto cuadrante y se nombran en sentido opuesto a las agujas del reloj. Por lo tanto, entre 90 y 180 grados serán los ángulos que están en el segundo cuadrante. Entre 180 y 270 serían los ángulos del tercer cuadrante y los ángulos que están entre 270 y 360 son los ángulos del cuarto cuadrante. ¿Vale? Bien. Una última cosa. Imaginaros que nos encontramos grados que tienen más de 360 grados. Entonces, ¿qué hacemos? Pues mira, vamos a aprender a reducir al primer giro. Por ejemplo, un problema de algo que está rotando, ¿vale? Y ha dado un montón de vueltas. ¿De acuerdo? Entonces, el ángulo que nos va a salir va a ser un ángulo de 2, 3000, 4000 grados. ¿Vale? Entonces, eso es equivalente a reducirlo a un ángulo comprendido entre 0 y 360 grados. Bien, vamos a pensar primero las cosas con lógica y luego vamos a hacer uno un poquillo más complicado. Mirad, imaginaros que yo tengo 472 grados. Pues si nosotros le quitamos una vuelta, ¿vale? Le restamos 360, podremos situar 472 como 360, que sería un giro más
112 grados. Fijaros, 112 más 360 son 472 grados. O sea, ese ángulo de 472 sería una vuelta más un ángulo de 112 grados. Bien, pero imaginaros que nos ponen 5617, que es un ángulo muy grande. Nosotros no podemos ir restando y restando y restando y restando, ¿vale? Pues lo que vamos a hacer es dividir 5617 entre 360 grados. ¿Vale? Pues vamos a hacer la división. Cogemos y decimos, bueno, pues 561 entre 360, pues cabría a 1. Y ahora vamos haciendo la división. 1 por 0, 0, hasta 1, 1. 1 por 6, 6, hasta 6, 0. Y 1 por 3, 3, hasta 5, 2. ¿Vale? Nos bajamos la siguiente cifra, 7, y ahora decimos 5, o sea, 2017 entre 360, pues esto cabe unos 5. Vale, pues hacemos lo mismo, 5 por 0, 0, hasta 7, 7, 5 por 6, 30, hasta 31, 1, y me llevo 3, 5 por 3, 15, y 3, 18, hasta 20, 2. Y nuestro resto sería 217. Esto quiere decir que el ángulo de 5617 va a ser 15 vueltas, que serían los 360 grados, más un ángulo de 217 grados. Entonces, al reducir ese ángulo al primer giro, nos quedaría 217 grados.